Mirada Económica. Hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Es media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Vamos a comenzar esta edición con algo quizás más ameno. Quedan más o menos 30 días para las fiestas patrias y un ítem muy importante para calcular el presupuesto, ver cuánto alcanza la billetera para estos 5 días de asueto, es los famosos aguinaldos. ¿Cuánta gente lo va a recibir? ¿Qué monto van a recibir? ¿Cuál es la expectativa de los trabajadores? Lo pasamos a revisar en la primera gráfica que vamos a desplegar. A ver, este estudio realizado por Edenred. ¿Usted cree que va a recibir este aguinaldo? Para algunos es un derecho ya adquirido. A ver, el 55% cree que sí, 30% no sabe aún, un 15% que no. Otra pregunta importante es ¿cuánto va a recibir o cuánto cree que va a recibir? Lo vemos en la siguiente estación. La mayoría, sumamos el 60%, cree entre 50 a 100 mil el 37% y otro 23% de 30 a 50 mil pesos. Y lo último, ¿a qué va a destinar ese dinero? ¿A pagar cuentas? ¿A las fiestas propiamente tal? ¿A otro ítem? Vamos con la última pregunta. Al revés de los últimos años que se dedicaba más a pagar cuentas, a saldar deudas, ahora más del 50% de ese dinero va a ir destinado, de acuerdo a esta encuesta, a comida y vestible relacionado directamente con la fiesta, un 20% al pago de cuentas y otro 20% a otro ítem. Eso tiene que ver con las fiestas patrias. Vamos a seguir con otros temas y que también reflejan lo que ha sucedido en la economía durante los últimos años, no meses, años. Un gremio que no lo está pasando bien es el de la venta de bicicletas, que se convirtieron estas en uno de los bienes más preciados durante la pandemia y por eso miles de ellas llenaron el mercado chileno. El problema es que ahora quedan muchas que no se han podido vender y grandes marcas han confirmado un sobrestock de productos e incluso han iniciado procesos de reestructuración, cifras que esperan revertir con ofertas. Ponga atención. Se convirtió en la favorita en plena pandemia. Igual había menos autos, más gente andando en bicicleta. Sí, porque a la gente le daba miedo andar en el metro, en las micros llenas. Tuve que ir como con el tema de los retiros, la gente tuvo plata para comprarse bicicleta. Sin embargo, esos días de éxito quedaron atrás. Apareció la locomoción de nuevo, como que todo volvió a la normalidad, pero... Y ahí quedó estacionada. Claro que estacionada, ahí está con telaraña. La verdad, sí, es un momento complicado. El mercado de las bicicletas no lo está pasando muy bien. Hay un sobrestock en este momento de bicicletas de adultos. Bicicletas que no se han vendido, y es que en los últimos meses el panorama ha sido ingrato para esta industria, que tras las buenas ventas produjo más y por tanto los locales también compraron más sin esperar el enfriamiento económico en el que están ahora. Así lo asegura Patricio, que es locatario de San Diego. Nos dio el hambre y todos quisieron traer una mayor cantidad de bicicletas y se llegó a sobreestoquear el mercado cuando se pararon ya los 10% y todo el consumismo en sí de la gente. Todos nos vimos cargados ya con una gran cantidad de bicicletas. Y claro, la falta de presupuesto y la vuelta a la normalidad serían las principales razones para la caída de las ventas, que desde el sector aseguran llegan hasta un 80%. Los que tenían ya la costumbre lo siguieron haciendo. Y lo otro igual, que es más cómodo, de repente igual está haciendo más frío. La gente que ya quería andar en bicicleta ya tiene su bicicleta, entonces pasó un poco el boom. Siento que sí ha bajado. Han sido tan malos los últimos meses que incluso grandes marcas están enfrentando reestructuraciones financieras. Una de ellas es Andes Industrial, una de las principales importadoras de bicicletas en nuestro país, que busca evitar la quiebra y continuar con su trayectoria de más de 50 años. Andes Industrial sigue operando de la misma forma que siempre. Nosotros somos optimistas de la industria porque vemos un aumento en el uso de la bicicleta, especialmente impulsado por las tendencias de sostenibilidad y medio ambiente, como por ejemplo el uso de las bicicletas eléctricas y su aumento en las ventas. Y si los grandes están complicados, las pymes aún más. Marcelo es dueño de este taller de bicicletas y también ha sufrido las consecuencias de esta caída del sector. Pasaron de ser 8 trabajadores a solamente 2, incluyéndolo. Tenemos entre un 70 y un 80% menos de ventas en comparación con el año anterior. Eso también ha desencadenado en que tenemos que achicar nuestro equipo de trabajo. Es un reflejo tangible de cómo se ha contraído la industria y el impacto que ha generado para nosotros que somos pequeños empresarios. Pero dentro de todo este panorama hay algo positivo. Ante el sobrestock que tienen las tiendas, las ofertas esperan cautivar a más consumidores. En bicicletas de adulto, la verdad es que hay unas muy buenas ofertas que pueden encontrar en el mercado.
Nosotros mismos tenemos bicicletas de aluminio, aro 29, con frenos de disco, cambio Shimano, en menos de 200.000 pesos. Y así como nosotros en el mercado pueden encontrar una gran variedad de ofertas. Descuentos que esperan sean suficientes para revertir el actual momento, que al menos para el Día del Niño fue positivo. La próxima apuesta es la Navidad, donde esperan tener mejores números y dar el puntapié para un mejor 2025. Ya, eso con la bicicleta, eso con los aguinaldos. Vamos a entrar en materia aquí en Mirada Económica. Ya entramos en la conversación con el ex ministro de Hacienda, actual director de CLAPE SUC, Felipe Larraín. Felipe, bienvenido a la pantalla de Canal 24 Horas, a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien y encantado de estar aquí con ustedes. A ver, Felipe, hay varios temas para conversar de acuerdo a la contingencia de los últimos días. Vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de varios temas de crecimiento, pero quiero partir con un tema que ha sacudido a la población durante el último tiempo, tiene que ver con los cortes de luz, pero más allá de los cortes, el tema, esta discusión que instaló el mismo ministro de Energía, Diego Pardoux, respecto a tener o eventualmente plantear la idea, discutir la idea de una distribuidora eléctrica estatal en nuestro país. Dar esa posibilidad, abrir esa discusión, incluso generó diferencias dentro del mismo gabinete del presidente Boric. ¿Cómo ves tú, quizás hoy día a la distancia, ese tema que instala el ministro Pardoux relacionado con los cortes de luz? Mira, Andrés, yo creo que en primer lugar, respecto a los cortes de luz, primero yo quiero mandar un saludo especial y toda mi solidaridad a aquellas familias que todavía están sin luz, porque hay algunos que todavía no tienen luz. Son menos, se han ido reduciendo en el tiempo, pero todavía quedan algunos, y los que sufrieron 3, 4, 5, 6, 7 días sin luz, algunas personas que son electrodependientes y que ocurren en algunas familias, personas que tienen que estar habilitadas, gente que no tiene un generador, porque no son muchos los que tienen generador al que puedan echar mano. Entonces, me parece que en primer lugar eso, creo que aquí ha habido responsabilidades compartidas. Ciertamente la empresa no ha podido reaccionar en los tiempos que son necesarios para garantizar un buen servicio. Pero habiendo, y también que tenemos que tener la infraestructura, el resto, lo que no depende de la empresa, tiene que estar habilitado. Tienen que haber, los árboles tienen que estar podados, en fin, todas esas cosas no ocurrieron. Entonces, aquí pareció al principio como que era una suerte de concurso de a ver quién salía a pegarle primero al otro, más que buscar, y yo creo que estas ocasiones ciertamente hemos mostrado que no estamos preparados para un evento que uno puede decir, oye, es un evento extremo. El problema es que con el cambio climático los eventos extremos se van a transformar en eventos más recurrentes y por tanto tenemos que sacar las lecciones. Una lección que yo no sacaría, Andrés, es que esto lo soluciona una empresa estatal. La verdad es que por muchas razones. En primer lugar, porque una empresa estatal no es llegar y armar una empresa estatal de la noche a la mañana. O sea, decir, por ejemplo, oye, no, este problema lo toma una entidad estatal. No existe la capacidad de hacer eso en este momento. Segundo, esto requiere inversiones importantes. Hay un tema que se ha discutido, en parte, y que por mucho tiempo, incluso hay una ley para retirar los cables en desuso. Esa ley no está siendo aplicada. La ley Chao Cable. No se está cumpliendo con la ley. ¿Ah? La ley Chao Cable, que falta el reglamento. Entonces. Son cables que están en desuso, o lo que se podría llamar la basura aérea, ¿no es cierto? Claro. Que no está en el piso, pero está arriba y eso, yo creo que ahí tenemos un problema. Hay una ley, no se está cumpliendo. Por otra parte, ¿no es cierto? Una empresa estatal requeriría tener recursos que en este caso para inversiones que son cuantiosas y que tendrían que distraerse de otros usos que son más cercanos a los objetivos centrales del Estado, ¿no es cierto? Recursos que tienen que ver con necesidades sociales, necesidades de inversión en obras de infraestructura. Aquí tenemos una red de empresas que en esta pasada, ¿no es cierto?, son empresas privadas, en esta pasada no lo han hecho bien
y yo creo que es bueno que ellos mismos hagan una autocrítica, pero una autocrítica que nos sirva, no solamente para buscar culpables, sino que para lograr que la próxima vez, bueno, primero pagar las multas que correspondan, porque aquí hay multas involucradas, quien sabe revisar nuestra legislación respecto de cuáles son las respuestas que deben ocurrir en estos casos y cuáles son las multas que deben aplicarse, porque lo que tampoco queremos es que se haga el cálculo de que es mejor pagar la multa que preocuparse del servicio. Creo que eso tampoco anda. Y después, y por último, decir que a mí me parece una muy mala idea en realidad, esta idea de plantear, y tanto es así que parece que el ministro no lo conversó internamente en el gobierno porque lo dejaron bastante solo. Sí, otro tema de la contingencia. Lo dejaron como Toribio. Sí, antes de entrar a los temas que planteamos de pensiones, de crecimiento, y en relación a tu experiencia como ministro de Hacienda, ¿qué te ha parecido cómo ha abordado el gobierno la crisis en Huachipato? Las decisiones que se han tomado, se responde al petitorio de la empresa en abril respecto a la salvaguarda, pero lamentablemente, sobre todo para los trabajadores, termina decantando en algo que para muchos era una profecía, que es algo que venía, que es el cierre de Huachipato. ¿Cómo has visto la situación en lo macro y el rol que ha jugado la autoridad en este caso, que es súper delicado y que golpea a la octava región? Mira, yo creo que esto indudablemente que es un tema de mucha sensibilidad en la octava región, la región del Biobío. ¿Por qué? Porque resulta que Huachipato es una empresa muy emblemática, es una empresa que aparte de lo que tiene en términos de otorgar, de dar empleo a una cantidad importante, a miles de trabajadores, ¿no es cierto? También tiene repercusiones indirectas en otras industrias que les prestan servicio, pymes, en fin. O sea, hay mucha gente involucrada en el tema de Huachipato. Ahora, lo que a mí me parece en este caso es que ciertamente esto como que casi como que hubiera pillado de sorpresa a las autoridades en esta materia, porque resulta que la empresa primero solicita una salvaguardia, la salvaguardia, ¿no es cierto?, se reúne en la Comisión de Distorsiones y la Comisión de Distorsiones entrega salvaguardia y a pesar de entregar salvaguardias no fueron suficientes porque la empresa había perdido, dijeron ellos mismos, en los últimos 10 años, más de $700 millones. Entonces, es una actividad que se vuelve insostenible. Yo creo también que y que me pareció, lo dije en su momento respecto de la decisión, que esto es una decisión que hay que revisar, intentar mantener las decisiones en los aspectos más técnicos que tienen estas medidas. Sin duda que hay sensibilidades políticas, pero claro, uno no puede mantener a flote una actividad así, que tiene ese nivel de pérdida. Hay un problema, si hay un problema con el acero chino, sin duda que hay un problema en términos de que hay una competencia desleal o hay un dumping. Eso tiene que ser transparentado y tiene que juzgarlo la Comisión de Distorsiones, pero la forma en que se dio la votación en la Comisión de Distorsiones resulta que fue bien dividida, ¿no es cierto? Los representantes de las instituciones más técnicas votaron en contra, los representantes de los ministerios votaron a favor. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro lo que ha pasado acá y ciertamente ya nos encontramos con hechos consumados, ¿no es cierto? La pregunta es qué sentido tuvo poner estas medidas, ¿no es cierto?, estas salvaguardias, cuando finalmente no se llegó a ningún puerto en términos de recuperar o mantener una actividad que ciertamente es muy importante para la octava región. Sí, Felipe, te quiero llevar al tema de pensiones, que también ha concentrado la conversación. Ustedes en Clapes UC han seguido muy de cerca el tema de pensiones, y te voy a preguntar después por el estudio respecto al capital, a las inversiones de las AFP, cuánto han contribuido, cuánto han influido en el crecimiento económico de nuestro país. Pero quiero apuntar a esta suerte de cronograma, calendario, que se generó este acuerdo, sobre todo en el Senado, entre parte de la bancada opositora con la bancada oficialista, para avanzar, para votar este proyecto de ley que ya lleva casi 2 años en el Congreso, a partir del mes de enero de este año, tenerlo zanjado en el mes de enero, con un seguro social que de acuerdo a este acuerdo va a ir sí o sí, pero transitorio, apuntado más a mujeres. ¿Cómo ves este acuerdo y para muchos, avance respecto a una tramitación que ha costado y ha costado harto? Mira, no solo, Andrés, no solo ha costado esta tramitación, sino que hay que recordar que tenemos la idea de hacer una reforma de pensiones que fue planteado desde finales del segundo gobierno
de Michelle Bachelet. O sea, aquí no solamente tenemos los 2 años de este proyecto, tenemos los 4 años del gobierno anterior y el periodo de tiempo relativamente corto que estuvo el proyecto de reforma de pensiones en el segundo gobierno de Bachelet. Por lo tanto, aquí tenemos cerca de 7 años, ¿no es cierto?, en que venimos discutiendo un proyecto de reforma de pensiones, no nos hemos podido poner de acuerdo. Lo que ha pasado, sí, en este periodo es la irrupción, la aprobación durante el gobierno del presidente Piñera de la pensión garantizada universal, la PGU, que ha solucionado el problema, uno de los problemas centrales que tiene las pensiones en este momento, que es las bajas tasas de reemplazo. Pero la ha solucionado para aquellos grupos más vulnerables, no la ha solucionado para la clase media alta. Por supuesto que eso no ocurrió porque están fuera del alcance de la PGU, pero la PGU ha llegado a sectores muy amplios de la población y me parece que es muy importante relevar que hoy día las tasas, lo que se llama tasa de reemplazo, Andrés, que para entender es cuánto significa la pensión respecto de el ingreso que tenía, la renta, el salario que tenía la persona antes de pensionarse. En su vida activa, exactamente. Y esa tasa de reemplazo que la venimos discutiendo eran bastante más baja, pero justamente ayer en el seminario de CLAPES-UC vimos cómo hay grupos que son los que tenían los salarios más bajos, que hoy día, o los ingresos más bajos, hoy día tienen tasas de reemplazo incluso de hasta más de 100%. Entonces eso significa que la pensión hoy día a través de la PGU significa más del 100% de las últimas rentas. Entonces yo quiero relevar eso porque hay millones de chilenos que están siendo apoyados por la PGU. Pero habiendo dicho eso, todavía tenemos muchos temas que abordar en nuestra reforma de pensiones. Lo que hemos puesto nosotros sobre la mesa aquí en CLAPES-UC, primero a través de seminarios transversales a los cuales llamamos expertos de distintas sensibilidades y discutimos en torno a cómo mejorar. Nuestro interés es cómo mejorar las políticas públicas, cómo que salga, no solamente decir, hoy nos pusimos de acuerdo en una reforma de pensiones, que salga una buena reforma de pensiones y reconocer un elemento que estuvo en el primer estudio que dimos a conocer la semana pasada, respecto de la importancia que ha tenido el ahorro previsional en variables claves como la inversión, el crecimiento, el empleo. Nosotros hicimos un estudio junto a 2 investigadores de CLAPES, Alberto Belmar y Germán González. Hicimos un estudio sobre justamente los efectos macroeconómicos en estas variables que acabo de mencionar del ahorro previsional. Y llegamos a determinar algo que es bien potente, y es que 1/3 de todo el aumento de la inversión desde 1981 se debe al ahorro previsional. Hay que entender que esto no estamos tocando acá justamente lo que hablábamos recién, que es las tasas de reemplazo, porque el estudio tiene otro foco, que es mirar el ambiente macroeconómico del país. La inversión es central para el crecimiento y para el empleo. Y también llegamos a concluir que aunque no es tan monumental el efecto en inversión y empleo, también existe un efecto significativo y positivo en estas variables del ahorro previsional. Entonces, yo creo que esto debe estar... Ahora, este es el ahorro previsional que ha ido a las cuentas individuales y que ha generado el hecho de que por mucho tiempo, y antes que comenzaran los tristemente famosos retiros, pues, teníamos acá tasas de interés bajas, teníamos inflaciones más bajas, tuvimos un aumento muy fuerte de la inflación, fundamentalmente debido a los retiros, no únicamente, pero fundamentalmente debido a los retiros que disminuyeron el monto del ahorro, el stock acumulado de ahorro previsional del 82% del PIB que llegó en su tope a niveles que hoy día están cercanos a 57% del PIB. Sí. Sí, tenemos que ir a una pausa mirada económica, queremos volver a la vuelta a seguir conversando sobre pensiones y lo que yo te preguntaba también respecto a este acuerdo que se dio en la Cámara Alta, para ver cómo puede eso ayudar en la tramitación de este proyecto. Vamos a la pausa en mirada económica, estamos conversando con Felipe Larraín y les contamos a ustedes que si tienes un problema, llamas al servicio al cliente y nadie te contesta. En WOM Negocios tendrás un ejecutivo a tu alcance las 24 horas. Pórtate y elimina junto a WOM los clichés del mundo de los negocios. Pausa y volvemos.
Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el director de CLAPE SUSEX, ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Felipe, nos quedan 4 minutos de conversación solamente para cerrar 2 temas. Lo que yo te dejaba planteado antes de ir a la pausa, ¿qué te parece este cronograma, este calendario respecto al tema de pensiones que se acordó hace algunos días en el Congreso para cerrar, por lo menos en el Senado, este tema en el mes de enero? Mira, a mí me parece que lo que está acordado es un calendario de tramitación, más que un acuerdo, porque el acuerdo, aunque se han conversado muchos temas, hay temas en los cuales hay acuerdo. Hay acuerdo en aumentar en 6 puntos la cotización previsional, que sea de cargo del empleador. En eso hay acuerdo. Hay acuerdo en otros puntos más, pero hay temas en los cuales no hay acuerdo. Yo te quiero mencionar 3 temas en los cuales no hay acuerdo. El primer tema es la separación de la industria. La separación de la industria, es decir, que las funciones de inversión y de administración de las cuentas se separen en 2 entidades distintas. Este tema lo vio la comisión de expertos y no lo recomendó. Estuvo en desacuerdo con la separación de la industria. Sin embargo, el gobierno insiste en el tema de la separación de la industria. Creo que es un tema que va a dar origen a debate. Nosotros hemos estudiado que este tema en CLAPES y no hemos encontrado evidencia de que habrían ganancias y sí muchos riesgos de la separación de la industria. Segundo, hay un tema que es la licitación de stocks, que si uno mira lo que ha pasado en la prensa, es decir, licitar no solamente a los nuevos afiliados, sino licitar a los afiliados antiguos, con obviamente que licitar esos fondos que están acumulados. Ahora, hay muchos problemas aquí en la licitación de stocks. Si uno une, por ejemplo, la licitación de stocks a el hecho de que existe una AFP estatal, yo me pregunto qué va a pasar si esa AFP estatal va concentrando todas las licitaciones de stocks y termina, ¿no es cierto?, con una porción muy significativa de los fondos previsionales en una mano. Y a la vez, rompiendo comisiones, es bueno que caigan las comisiones, pero lo que no es bueno es que esa caída de comisiones sea de alguna manera artificial porque se esté planteando comisiones por debajo de los costos. Entonces a mí me parece muy bueno estimular la competencia, pero hay que tener cuidado con los efectos que esto produce. Una licitación de stocks con un administrador estatal puede traer un problema serio. Además, estas inversiones están hechas en temas, en algunos activos líquidos y en otros ilíquidos. Entonces imagínese usted liquidando inversiones poco líquidas para traspasar a un administrador distinto. Hay una serie de temas y esto ha habido un debate muy fuerte en los medios entre distintos expertos. Tercer tema, y último tema que voy a tocar dentro de los grandes, porque hay otros temas pequeños, es cómo se distribuyen los 6 puntos. Cuánto se distribuye, ¿no es cierto?, a las cuentas individuales, cuánto va a una suerte de seguro social. Entonces yo diría, esos son 3 grandes temas sobre los cuales todavía no hay acuerdo. Y lo que hay acuerdo, se llegó a un acuerdo, es que se va a votar en el mes de enero. Yo creo que lo que nosotros vamos a tratar de hacer desde aquí de CLAPE es aportar al máximo que podamos para que salga un buen proyecto. Y por último, Felipe, no es solo importante que salga un proyecto. Sí, ¿tú eres más escéptico respecto a que se llegue al final del gobierno del presidente Boric con una nueva ley o un nuevo proyecto de pensiones aprobado en el Congreso, con un nuevo sistema de pensiones? ¿Eres más escéptico que se alcance? Lo que muchos quieren es que esto no pase en una próxima administración. Mire, que yo creo que ese cálculo, el cálculo de dónde va a quedar o quién lo va a hacer, es un cálculo que yo en lo personal hago poco. No lo hago, digamos, porque, lo encuentro menos importante. A mí lo que me interesa es que salga un buen proyecto. Y si puede salir un buen proyecto de pensiones que resguarde los ahorros de los trabajadores chilenos y que permita a los chilenos y a las chilenas tener una buena pensión, bienvenido que salga en este gobierno. Si no, y vamos a estar con algunos problemas serios que ha tenido el planteamiento original del gobierno, la verdad es que tuvo una muy mala recepción. Tanto es así que lo que salió de la Cámara de Diputados no tiene ninguna viabilidad, que hoy día está en discusión en el Senado, no tiene ninguna viabilidad técnica de salir porque, como lo dijo el propio ministro de Hacienda, es un queso suizo, está lleno de hoyos. O sea, este proyecto hay que hacerlo un poquito de nuevo. Y espero que de eso, y ahí esperamos estar involucrados, disponibles para ir a las comisiones, a presentar nuestros estudios, nuestras ideas, esperamos que salga un buen proyecto para Chile.
Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de Clave Sucede, te agradecemos esta conversación, este análisis en profundidad aquí a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Un gusto estar contigo. Chao, chao. Y ya vamos cerrando de esta forma Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana con otros temas siempre concentrados en materias económicas. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.